De la derecha a la ultraderecha hay un paso. Ayer fue el Día Mundial contra el Maltrato Infantil, ¿no? Que está de alguna manera tipificado internacionalmente. Y a mí se me ocurría que habría que agregarle a esa tipificación el maltrato político infantil. Que es una categoría que estamos presenciando en la Argentina. Para tener una idea de por qué es pertinente hablar de esto, la directora del Hospital Garrahan, no sé si la directora, en realidad, para ser honesta, surgió la información del Hospital Garrahan, pero esta mañana, en el grupo etario de 0 a 19 años, en esta segunda ola, los contagios, las internaciones crecieron un 450%. Repito, 450% Hospital Garrahan. Eso se suma a lo que sabemos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El debate de la presencialidad, no presencialidad, todos también los que tenemos dos dedos de frente nos damos cuenta que surgió para hacer una pantalla, para alargar una campaña electoral en toda la ciudad de Buenos Aires. Están en todos los barrios, están y estuvieron durante este fin de semana las mesas de afiliación de Juntos por el Cambio con un cartelito que decía no al cierre de las escuelas. Están usando a los pibes políticamente. Es llegar a un límite que debería ser un punto de inflexión. Aunque, por ejemplo, La Nación hoy saca una nota para ver cómo fue la cocina de los chats de padres y madres que se organizaron a favor de la presencialidad. Muchos de nosotros tenemos los audios de Santa Cruz, vos creo que los tenés, yo pasé uno en el programa de Del Plata, tenía también el del productor de TN, es igual que lo de Formosa. TN, Canal 13, organizan esas movidas a favor de la presencialidad. En este caso, la de Santa Cruz la organizaron, está la voz del productor diciéndole a una de las madres, júntense los más que puedan y ubíquense en alguna de las escuelas más destruidas que encuentren. Esto no es cubrir una noticia, esto es cogenerar una noticia. De modo que esto está siendo fogoneado, está siendo utilizado, los pibes están siendo utilizados políticamente, y eso es maltrato, aunque sus padres sean del PRO, aunque sus padres sean antiperonistas, están usando a la infancia políticamente, y esto no debería ser premiado en las urnas, sobre todo cuando aumenten los contagios entre los niños, que es lo que va a pasar si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue haciendo lo que está haciendo, que es puro negacionismo, y como siempre decir en las reuniones con las autoridades nacionales que va a hacer algo que después no hace. Yo quería ligarlo con el proceso español, que ustedes saben que yo lo sigo mucho porque tiene muchos paralelismos, y a veces cuando uno, como decía Serrat, de lejos dicen que se ve más claro, ¿no? Ayer me impresionó mucho porque se notaba el talante de nervios y de angustia Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, a raíz de lo que pasa en Madrid con Pablo Iglesias y con el nazismo, el neonazismo, el neofalangismo. Por eso digo que de la derecha a la ultraderecha hay un paso, y en eso no nos diferenciamos de España, para nada. Espert se contagió, mira vos. Pero antes parecía que eran excéntricos, ¿no? Los libertarios, los neonazis, los descabellados, los entretenedores, parecían entretenedores de esos que dan más rating porque dicen justamente barbaridades. Pero ahora sabemos que trabajan articuladamente y que no hay demasiada diferencia entre las posiciones que sostiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con gente que parece presentable, como el ministro de Salud, pero dice
dice cosas escandalosas. Cuando le dijeron el otro día, alguien le mencionó el informe de The Lancet sobre que la presencialidad contribuye al aumento de casos. También Nature presentó un informe en el mismo sentido. Un médico dijo, bueno, pero eso lo dice The Lancet. Un médico. Para mí Quirós ha perdido todo lo respetable que parecía tener al principio, con el manejo del PAMI, con un montón de cosas que ha permitido. Es uno de ellos. Y ellos, lamentablemente, encajan en este panorama que trazó Ada Colau, porque salió en defensa de Pablo Iglesias, que como ustedes saben, el 4 de mayo, y si no se olvidan, se los digo, porque yo estoy muy pendiente de eso, el 4 de mayo se elige alcalde en Madrid, pero no es solamente una elección. Iglesias abandonó la vicepresidencia para presentarse en Madrid. No hay muchas expectativas. El otro día hablaba con Jorge Alemán, salvo que se produzca una toma de conciencia colectiva de la clase trabajadora, que esto es fundamental. Entender que todo aquel que vive de un sueldo pertenece a la clase trabajadora. Las que se llaman, esa es una confusión que contribuye mucho al infierno que estamos viviendo en este país. Y es que mucha gente cree que no pertenece a la clase trabajadora porque tiene un buen sueldo. Buen sueldo tiene Bruglia, que cobra un palo por mes. Hornos cobra 1 millón de pesos por mes. Esos tienen buen sueldo. Y esos pueden decir que no son de clase media, porque no pagan impuesto a las ganancias, porque no presentan declaraciones juradas, y porque son lo más parecido a duques y condes que hay en la Argentina. En Madrid, en España, tienen monarquía, y Pablo Iglesias representa a ese enorme porcentaje de españoles que recorren el mismo camino histórico que los republicanos y que no creen en la monarquía y que tienen todo el derecho del mundo a no creer en la monarquía. Miren qué loco, los que sí creen en la monarquía en España son los libertarios y son los neonazis. ¿No es loco que los neonazis y los libertarios defiendan a la monarquía mientras le han dejado la lucha antimonárquica a lo que ellos llaman comunismo? Y no es comunismo, porque lo que pide Pablo Iglesias no es la reforma agraria. Lo que pide Pablo Iglesias es que se congelen los alquileres, es que se garantice un salario básico, es que se vaya esa locura que ha invadido Madrid y que ha provocado miles y miles y miles de muertos, porque Madrid ha seguido el mismo camino que Buenos Aires. Son capitales manejadas por la derecha, articulada con la ultraderecha, donde han hecho de la palabra restricción una especie de metáfora de recorte de libertad y consideran que la libertad es morirse y que se muere el otro. Ada Colau, que no pertenece a Podemos, pero sí pertenece a esos partidos que han surgido después de la indignación del 2015 y que están contra el bipartidismo y que han logrado acceder al poder desde lugares que no son el bipartidismo tradicional, porque el PSOE traicionó, como acá traicionó la Unión Cívica Radical, traicionó todos sus postulados, traicionó a sus mártires, traicionó sus mejores tradiciones. Fue amenazado, hace meses que ni él ni su mujer, Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, pueden dormir en su casa, porque su casa está rodeada de neonazis, y no sé si ustedes saben, pero acá en La Recoleta, toda la noche va gente a gritarle a Cristina, así como fueron a la Quinta Presidencial a escupir el otro día. Hay muchas similitudes entre las dos experiencias, por eso me parece que a veces uno puede tomar perspectiva y entender un poco más de una estudiando a la otra. Lo que decía Ada Colau es que han llegado a un punto de inflexión porque la semana pasada Pablo Iglesias recibió una carta con 5 balas y una amenaza de muerte, y porque empezaron hace 2 días a estallar bombas en locales partidarios de Unidas Podemos en Madrid. Esa es la campaña de los libertarios
esa es la campaña de los que dicen que representan la libertad, porque la candidata de ahora están soportando a una unineuronal que se llama Rocío Ayuso, pero ahora ponen a otra candidata, también mujer, porque no sé qué se les ha puesto que las mujeres representamos no sé qué. No, señores, las mujeres formamos parte del patriarcado tanto como los hombres, y nos ponen de paragolpe para hacer las peores cosas. El eslogan del PP en Madrid es libertad o comunismo. Ese es el eslogan que se comen los imbéciles, tomando por libertad la muerte y tomando por comunismo la exigencia o la voluntad política de que a los desahuciados los dejen vivir adentro de sus casas, que los alquileres se congelen y que el Estado se haga cargo de los que deben parar en la pandemia. Esa es la plataforma de Pablo Iglesias, y a eso le dicen comunismo. Si es comunismo eso, somos todos comunistas, muchachos, les aviso. Va a crecer mucho el comunismo. Si le llamamos, porque a la democracia le llaman comunismo. Tenemos que entender esto. El mundo se derechizó y se ultraderechizó tanto, por lo menos esta parte del mundo de la que estoy hablando, que a la democracia le llaman comunismo. Y a la Constitución le llaman, como tuiteó creo que Larreta, abuso militante. A la Constitución le llaman abuso militante. Ada Colau decía ayer que lo que ha pasado con el envío de balas, con el hostigamiento a las casas, a los hijos, a los parientes de los miembros de Unidas Podemos en Madrid, con toda esta campaña de intimidación física y psicológica a cargo de la derecha, tiene que parar, porque lo que hay que entender, y esto espero que podamos entenderlo nosotros también, es que una opinión fascista no es una opinión respetable. No es una opinión válida en democracia. Una opinión fascista, una opinión racista, una opinión xenófoba no es una opinión tolerable en democracia. Una opinión antidemocrática no puede ser aceptable en democracia. Parece una estupidez lo que estoy diciendo, y sin embargo lo bancamos todos los días. ¿Y lo bancamos por qué? Porque tenemos un aparato de reproducción de mensajes falsos que nos hacen creer que es aceptable que en democracia se combata la democracia. Entonces, Ada Colau decía, por ejemplo, la estrategia de la derecha y la ultraderecha la conocemos, no es nuevo lo que está pasando. Es la estrategia del fascismo y tiene un guión, y se está reproduciendo de una manera exacta y precisa desde hace meses, porque hay mucho dinero detrás. Acá también hay mucho dinero detrás. No son las madres y los padres que salen hoy en La Nación los que organizan todo el tema de la presencialidad. Son intereses externos, son intereses buitres, son intereses fascinerosos los que están propiciando que se use a la infancia para combatir el límite a la pandemia, por una ecuación muy sencilla. A Larreta, electoralmente, la vida no le conviene. Es así de corto. A Larreta, en campaña, la vida no le conviene. Que se le ponga un freno a los contagios, que baje el índice de mortalidad, que los chicos no corran riesgos. Electoralmente a Juntos por el Cambio no le conviene. Así que yo valoré mucho ayer las palabras de Ada Colau, porque me ayudó a entender qué es lo que nos está pasando, porque cuando lo tenemos tan enfrente parece que no pudiéramos discernirlo. Pero creo que tenemos que ocuparnos del maltrato político infantil. La foto de este fin de semana, la foto electoral de la ministra de Educación Soledad Acuña y de Horacio Rodríguez Larreta en un jardín de infantes, a menos de 1 metro de distancia de los pibes, con poses amigables, me hizo acordar mucho, lamentablemente, a la foto
de campaña, la primera foto de campaña de Mauricio Macri cuando fue a un asentamiento y le puso una camiseta a una nena y la paró al lado. Y después, cuando lo criticaron, porque era una utilización de la niña, una utilización electoral de la niña, dijo, no me di cuenta, si me daba cuenta le decía retírate. Yo escribí en ese momento una nota, retírate es lo que se le dice en la mucama, retírese. A eso está acostumbrado Macri. Cuando esto se ponga bravo, bravísimo, mucho más de lo bravo que está ahora, para esta gente que siempre ha sido privilegiada y que nunca llega al techo de lo que quiere tener, más poder, más dinero, más poder, más dinero, les van a decir a los pibes, retírense. Entonces que los padres despierten de una vez por todas.